Ley de Ohm, primera parte, determinar la relación existente entre la diferencia de potencial e la intensidad de corriente eléctrica en un circuito. Recordando que un circuito eléctrico es el camino que recorre la corriente eléctrica desde el generador, pasando por los conductores, el utilizador o carga y volviendo al generador, y que para que se produzca la circulación de corriente, el circuito tiene que estar cerrado, y recordando que por convención el sentido de circulación de la corriente eléctrica es del borne positivo del generador al negativo, utilizando un circuito básico con una fuente variable en corriente continua, vamos a determinar qué relación existe entre la diferencia de potencial aplicada y la intensidad de corriente que circula por el mismo. Para medir la diferencia de potencial utilizaremos el voltímetro y para medir la intensidad de corriente el amperímetro. Ahí el profesor abrió el circuito y conectó el amperímetro en serie. Para medir la diferencia de potencial, borne a borne del instrumento, ahí el profesor conectó el voltímetro en paralelo. El valor medido de diferencia de potencial 3,52 volt y la intensidad de corriente que circulaba 3,56 mA. Repetimos cambiando la diferencia de potencial aplicada y medimos la intensidad de corriente que circula, o en este caso. El valor de diferencia de potencial 5,80 volt y la intensidad de corriente 5,85 mA. Volvemos a repetir cambiando la diferencia de potencial, 8,43 volt nos indica el instrumento y la intensidad de corriente 8,48 mA. A partir de las mediciones realizadas, confeccionaremos un cuadro de valores indicando la diferencia de potencial aplicada en cada caso en volt, la intensidad de corriente que circulaba por el circuito en amperes. Podemos ver que a medida que aumentó la diferencia de potencial en el circuito, aumentó la intensidad de corriente. Es decir, existe una proporción directa entre la diferencia de potencial aplicada y la intensidad de corriente en el circuito, que en este caso da una constante de proporcionalidad que en promedio es de aproximadamente 1000 volt por ampere. Vamos a repetir la experiencia en otro circuito, es decir, cambiando la carga, y aplicaremos las mismas diferencias de potencial, también en corriente continua, y midiendo la intensidad de corriente que circula en este caso. El valor medido para este nuevo circuito, la diferencia de potencial sigue siendo la misma, 3,52 volt, y la intensidad de corriente 6,84 mA. Repetimos cambiando la diferencia de potencial y el valor obtenido para 5,80 volt, 11,39 mA. Y una vez más, para una diferencia de potencial de 8,43 volt, la intensidad de corriente es de 16,44 mA. Vamos a repetir la confección del cuadro indicando la diferencia de potencial en volt, la intensidad de corriente en ampere, y nuevamente podemos ver que a medida que aumenta la diferencia de potencial, aumenta la intensidad de corriente en el circuito. Podemos ver que existe también una proporción directa entre la diferencia de potencial aplicada y la intensidad de corriente en este circuito. O sea que existe una constante de proporcionalidad que ahora, en este caso en promedio, es de 500 volt por ampere. Vamos a repetir la experiencia, pero con el primer circuito, es decir, con la primera carga, aplicando las mismas diferencias de potencial, pero ahora en corriente alterna. Y vamos a determinar cuál es la intensidad de corriente que circula por el circuito. Armamos el circuito básico, pero ahora con un generador o fuente de corriente alterna. La carga es la misma que pusimos al principio, los conductores, pero no marcamos con una flecha el sentido de circulación de corriente en el circuito porque se trata de corriente alterna. Si el generador tiene una frecuencia, como es la frecuencia de línea de 50 Hz, nos indica que cambia 50 veces por segundo el sentido de circulación de la corriente eléctrica. Por eso no tendría sentido poner una flecha indicando el sentido de circulación.
El valor medido de diferencia de potencial, en un primer caso, 3,40 volt. El de intensidad de corriente, 3,3 miliamperes. Repetimos cambiando la diferencia de potencial. Para 5,68 volt, la intensidad de corriente es 5,7 miliamperes. Y una vez más, para 8,26 volt, la intensidad de corriente es de 8,4 miliamperes. Realizamos nuevamente el cuadro de valores indicando la diferencia de potencial en volt, la intensidad de corriente en ampere, y nuevamente podemos ver que a medida que aumentamos la diferencia de potencial, por más que sea corriente alterna, aumentó la intensidad de corriente. Podemos ver que existe nuevamente esta proporción directa entre la diferencia de potencial aplicada y la intensidad de corriente, por más que estemos en corriente alterna, cuya constante de proporcionalidad es en promedio nuevamente 1000 volt por ampere, el mismo valor que obtuvimos para este circuito en corriente continua. Podemos decir entonces, a partir de estos cuadros y estas mediciones que realizamos, que existe una constante de proporcionalidad característica del circuito o del elemento conductor que llamamos resistencia. Y en el Sistema Internacional de Medición, la unidad de medida es el ohm. A esta relación entre diferencia de potencial e intensidad de corriente en un circuito se la conoce como ley de Ohm. Hay que aclarar que la ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza, sino más bien una ley empírica, es decir, cómo se comportan algunos materiales. La resistencia cambia con la temperatura, por lo tanto algunos materiales no guardan esta proporcionalidad entre intensidad de corriente y diferencia de potencial. Hablamos de materiales óhmicos, aquellos que mantienen esta proporción entre diferencia de potencial e intensidad de corriente, y no óhmicos, aquellos que no las cumplen. En función a todo esto que dijimos, podemos enunciar que si un conductor se mantiene isotérmico, igual temperatura, el cociente entre la diferencia de potencial entre sus extremos y la intensidad de corriente que circula permanece constante, siendo esta constante de proporcionalidad la resistencia del conductor. Si bien la ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza, es una herramienta muy útil para determinar valores de magnitudes eléctricas en un circuito. Ese triángulo famoso de la ley de Ohm nos da la relación matemática que existe entre estas variables, diferencia de potencial, intensidad de corriente y resistencia del circuito. De esta manera que figuran en ese triángulo, los que están a la misma altura horizontal, las variables se multiplican para hallar la tercera, y en disposición vertical será cociente para hallar la tercera. Si quiero determinar la diferencia de potencial, deberé multiplicar la intensidad de corriente en el circuito por la resistencia del circuito. Si quiero determinar la resistencia, deberé hacer el cociente entre diferencia de potencial e intensidad de corriente.